Sean bienvenidos a esta clase introductoria a la estadística. Muchas veces nosotros hablamos de esta palabra estadística o escuchamos hablar de la estadística sin tener en claro tal vez el verdadero significado o la definición de esta palabra. Aquí les dejo una definición muy acertada y muy aceptada de la estadística. Y dice que la estadística es la ciencia que se ocupa del estudio de los métodos y procedimientos para recopilar información, organizar esa información, resumir esa información y analizar los datos provenientes de esa información. Y de esta forma poder obtener conclusiones válidas y así tomar decisiones razonables que sean basadas de ese análisis. Bueno, entonces cuando nosotros recopilamos información, la podemos hacer a través de dos fuentes. En primer lugar están las fuentes secundarias y las fuentes primarias. Cuando obtenemos información de fuentes secundarias, la obtenemos normalmente en instituciones privadas o instituciones de gobierno. En las instituciones del gobierno, por ejemplo, en el caso de Guatemala, podemos obtener información del Banco de Guatemala, del Instituto Nacional de Estadística, del Ministerio de Agricultura, Ganadería o Alimentación. Y en el sector privado, podemos obtener información de alguna empresa en particular. Bueno, y cuando recopilamos información de fuentes primarias, podemos elaborar un instrumento de recolección de información, como las boletas de encuesta, una entrevista bien estructurada o algún cuestionario. Y después de haber recopilado la información, se procede a organizar esa información. Dependiendo de la naturaleza de la información, podemos organizarla en tres formas: en tablas simples con frecuencias y en una distribución de frecuencias. Bueno, después de organizar la información, procedemos a resumir esa información. En este caso es donde entran los diferentes estadísticos, los diferentes parámetros para poder resumir la información. Aquí entonces hablamos de las medidas de tendencia central, de las medidas de posición, como los cuartiles, percentiles, deciles, y medidas de tendencia central como la media aritmética, la mediana y la moda, que en su momento las vamos a estudiar. Entonces, el siguiente paso es analizar los datos. Hay algunos parámetros, algunas medidas que nos proporcionan información muy acertada sobre la forma de analizar los datos. Por ejemplo, las medidas de variabilidad, como la desviación media, la varianza y la desviación típica, que nos proporcionan una idea bastante acertada sobre el comportamiento que tienen los datos en relación a los promedios que se calcularon con anterioridad. Entonces, cuando nosotros recopilamos la información, la organizamos, la resumimos y analizamos, todo eso lo hacemos con la finalidad de obtener conclusiones válidas y de esta forma poder tomar decisiones razonables basadas en ese análisis. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que la estadística es una ciencia que nos provee de los instrumentos necesarios para argumentar la teoría o lo que se esté planteando en una investigación que se esté trabajando. La estadística se divide en dos grandes campos, que son la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Cuando nosotros hablamos de la estadística descriptiva, nos estamos refiriendo a los resultados del análisis sobre un grupo muy reducido de datos. Ese análisis que se hace sobre ese grupo de datos no permiten ir más allá del conjunto de datos. Entonces, la estadística descriptiva solo se limita a describir la información que se ha recopilado, analizar y representar el grupo de datos utilizando métodos numéricos o utilizando gráficos, pero el análisis que se hace sobre este conjunto de datos no permiten ir más allá de ese conjunto de datos, es decir, no es posible hacer predicciones, no es posible hacer generalizaciones a otro grupo más grande y no es posible hacer estimaciones sobre la estadística descriptiva. Entonces, cuando la estadística descriptiva se refiere solamente a ese conjunto de datos,
es la estadística descriptiva, cuando solo se trabaja sobre un grupo de datos. Y el otro campo de la estadística es la estadística inferencial. Pues cuando el objetivo del análisis es derivar las conclusiones obtenidas de un conjunto de datos muy pequeño hacia un conjunto de datos mucho más grande o hacia un grupo de individuos mucho más grande, estamos hablando de la estadística inferencial. Y en este caso nosotros hacemos estimaciones, tomamos decisiones, hacemos predicciones y hacemos generalizaciones de los datos de un grupo de datos muy restringido a un grupo de datos mucho más amplio. Entonces, solo con la ayuda de las probabilidades podemos efectuar generalizaciones, podemos efectuar estimaciones y tomar decisiones. Entonces, el trabajo de la estadística inferencial comienza cuando la estadística descriptiva culmina su labor. Entonces, eh, de los datos obtenidos de la estadística descriptiva, tomamos decisiones hacia un grupo, decisiones o generalizaciones hacia un grupo de datos mucho más grande. Ahí entonces es donde hacemos uso de las probabilidades. A eso entonces se le llama estadística inferencial. Bueno, aquí trabajamos algunos conceptos básicos en estadística. En primer lugar está la población. Pues la población es una colección de datos, es un conjunto de individuos, objetos o eventos cuyas propiedades vamos a analizar. Normalmente a veces es imposible poder analizar todos los elementos que contiene una población, porque a veces nos encontramos con muchas restricciones, como en primer lugar que no se cuenta con el presupuesto necesario para poder analizar a toda la población, que no se tiene el tiempo suficiente para poder efectuar una investigación exhaustiva, o que tal vez no se tiene el personal adecuado para eso. Entonces, la población es todo el conjunto de datos que comprende nuestro estudio, nuestro análisis. Entonces a la población también se le llama universo, puesto que en algunas ocasiones es imposible tomar en cuenta todos los elementos de una población, calculamos la muestra. Entonces, si nos preguntamos qué es la muestra, pues la muestra es un pequeño grupo de la población, es un subconjunto de la población, y la muestra se calcula con la finalidad de estudiarla, y los datos obtenidos de esta muestra se generalizan con la ayuda de la estadística descriptiva, específicamente las probabilidades. Esos datos se generalizan para toda una población. Entonces, si la finalidad del cálculo de la muestra es poder generalizar los datos obtenidos de esta muestra a la población, entonces el tamaño de la muestra debe ser muy representativa. Es por eso que se siguen procedimientos, pasos y se aplican unas fórmulas bien específicas para poder calcular el tamaño de la muestra, de tal forma que se tenga el nivel de confianza muy alto o muy adecuado, y el error entre los datos muestrales y los datos poblacionales tiene que ser muy bajo. Entonces, otros conceptos que se pueden trabajar en estadística son las variables. Pues las variables son diferentes características que se analizan o estudian para diferentes elementos de una muestra o de una población. Ejemplo de ello puede ser el sexo, es una variable, la edad es una variable, el nivel de estudios, el estado civil o número de hijos que tiene una familia o una persona, son variables que se pueden estudiar dependiendo de la naturaleza de la investigación. Además de estas variables propuestas, hay muchísimas más que se pueden analizar con un conjunto de individuos o elementos de alguna población o muestra. La naturaleza de los datos que se estén analizando permiten dividir las variables en variables cuantitativas y en variables cualitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que se pueden medir o que se pueden cuantificar. Ejemplo de ello puede ser, por ejemplo, la edad, que se puede cuantificar en años, la estatura en centímetros,
que se puede cuantificar, el peso se puede cuantificar en libras o en kilogramos. Entonces, estas variables cuantitativas pueden ser de dos tipos. Están las variables cuantitativas continuas y están las variables cuantitativas discretas. Cuando hablamos de las variables cuantitativas continuas, nos referimos a aquellas variables que pueden tomar, atención a esto, aquellas variables que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango determinado. Pueden tomar cualquier valor dentro de un rango determinado. Ejemplo, cuando hablamos de los ingresos procedentes del trabajo que recibe una persona, puede ser que un grupo de personas tenga ingresos entre 2.000 a 2.500 quetzales. Y entonces, al preguntarle este dato a una persona, puede que nos dé una información que su ingreso es de 2.100 quetzales, 2.300 quetzales, 2.400 quetzales, 2.499 quetzales, o cualquier valor que esté entre este rango, entre 2.000 quetzales a 2.500 quetzales. Entonces, a eso se le llama variables cuantitativas continuas, porque pueden tomar cualquier valor dentro de un rango determinado. Bueno, también encontramos las variables cuantitativas discretas, que estas variables cuantitativas discretas normalmente toman valores enteros, a diferencia de las variables cuantitativas continuas. Entonces las variables cuantitativas discretas normalmente toman valores enteros. Por ejemplo, podemos decir el número de miembros de un hogar, 5 integrantes, por ejemplo, el número de hijos que tiene una familia, 3 hijos, por ejemplo, son valores enteros. Entonces, a esto le llamamos variables cuantitativas discretas. También encontramos las variables cualitativas. A diferencia de las variables cuantitativas, las variables cualitativas representan una cualidad o un atributo no medible numéricamente. Entonces las variables cualitativas nunca se podrán medir. Ejemplo de ello es el sexo. El sexo masculino o femenino, eso no es posible medir. El estado civil, casado o soltero, eso no es posible medir. La nacionalidad, guatemalteco, argentino, brasileño, uruguayo, eso no es posible medirlo. Entonces, las variables cualitativas se pueden dividir a su vez en dos tipos: las variables cualitativas nominales y las variables cualitativas ordinales. Las variables cualitativas nominales no mantienen una relación de orden entre sí, no es posible clasificarlas y no es posible asignarles una posición. Ejemplo de ello es la nacionalidad de una persona. Si es guatemalteco, argentino, uruguayo, brasileño, eso no se puede ordenar, no se puede clasificar y no es posible asignarle una posición. Pero también están las variables cualitativas ordinales. Estas variables cualitativas ordinales, a pesar de que no se pueden medir numéricamente, sí pueden ordenarse. Se les puede asignar una posición o una clasificación y de esa forma poder ordenarlos. Ejemplo de ello, por ejemplo, usted cuando va a una peluquería o a un salón de belleza y le preguntan el nivel de satisfacción que ha tenido con el servicio que le han prestado, usted puede decir muy satisfecho, satisfecho o poco satisfecho. Entonces con esas respuestas es posible ordenarlas, clasificarlas y asignarles una posición. Entonces hemos hablado de las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Solo con las variables cuantitativas nosotros vamos a poder efectuar cálculos numéricos. Solo con las variables cuantitativas nosotros podemos calcular las medidas de tendencia central, calcular las medidas de posición, calcular las medidas de variabilidad y las medidas de forma. Bueno, pero cuando nos encontramos con variables cualitativas, algunas operaciones matemáticas como promedios, sumas, medidas de tendencia central, medidas de posición y las medidas de variabilidad se hacen inútiles cuando trabajamos las variables cualitativas. Otro concepto básico en estadística se le llama dato. Pues el dato es el valor de la variable
Escúchese bien esto. Un dato es el valor de una variable que es asociada a un elemento de la población o una muestra. Por ejemplo, nuestra variable es el sexo. El dato es masculino o femenino. Nuestra variable es la edad. Un valor de la edad puede ser que alguien tenga 25 años, 30 años, 40 años. Entonces, 25 años, 30 años, ese es el dato. Y si, por ejemplo, nuestra variable es la religión, el dato puede ser católico, evangélico, adventista, etcétera, y etcétera. Entonces, estos son los conceptos que consideran de mucha importancia y que es muy importante conocerlas antes de ingresar al campo de la estadística. Muchas gracias.